como les mencioné, hoy iniciamos una nueva serie de sermones, que a lo mejor la temática es un poquito diferente, o la forma también es un poquito diferente, porque vamos a tener esta serie que se titula Difícil de creer, pero no es basado en un pasaje de la Biblia, como casi siempre la serie de sermones que yo comparto es referente a un texto, ¿verdad? O a un libro de la Biblia, y lo vamos desglosando. Esta serie de sermones es temática, o sea, tiene que ver más con muchos textos de la Biblia, y espero que nos ayude esta nueva serie de sermones que se llama Difícil de creer. Difícil de creer, ¿por qué? Porque hay cosas a veces en nuestra vida que se nos dificultan creerlas, no entenderlas, creerlas. Va más allá del entendimiento, porque todos los que estamos aquí tenemos una capacidad intelectual muy amplia, gracias al Señor, amén. Sí, a ver, díselo a tu hermano, eres bien inteligente, dile que esté a tu lado, eres bien inteligente. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta, hermanos, algunas cosas en esta vida, y por eso yo quisiera que buscáramos en Job capítulo 9, versículo 16, y veamos que no solamente nosotros se nos dificulta algunas cosas, sino aún desde las primeras personas que existían en esta tierra, batallaron con algunas cosas respecto a su fe. Por ejemplo, en Job 9, versículo 16, dice la Biblia: si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Fíjense bien, es una forma, una expresión de que el mismo Job no es que no dudara de nuestro Dios, sino que se le hace difícil, y dice: si él me respondiera, aún incluso así, como que yo diría: Señor, me respondiste. Es difícil a veces, hermanos, nosotros a veces actuamos desde una fe, pero con batallas, y por eso dentro de nuestra serie de sermones hoy vamos a iniciar con el tema la batalla de nuestra fe. Después vamos a hablar de otros temas, ahorita voy a mencionar al finalizar cuáles son los temas que vamos a ir viendo, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la batalla de nuestra fe. ¿Cuántos han tenido batallas en su fe? Levanten su mano los que sí hayan tenido batallas en su fe. Pues creo que casi todos, ¿no? De una u otra manera hemos tenido una batalla respecto a algo de lo que nosotros creemos, y por eso vamos a iniciar, hermanos, hablando de dónde viene lo que creemos. Vamos a pensar un poquito de dónde viene lo que creemos. Las creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente, normalmente en forma inconsciente, y que sin darnos cuenta dirigen nuestros actos e impulsan nuestra forma de actuar de una u otra forma, sin que en el fondo sepamos el porqué. Y esto es lo que sucede con muchas personas, ¿verdad? Nuestras creencias determinan lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Pero ¿de dónde vienen todas esas creencias? Cuando nosotros pensamos en dónde vienen nuestras creencias, podemos analizar que hay creencias que vienen desde lo exterior, podríamos decir creencias externas, que son la interpretación de lo que nos rodea, como las creencias religiosas respecto a Dios, es una creencia externa. Las tradiciones, ¿de dónde vienen las creencias? Las culturas, ¿verdad? De las tradiciones. Incluso, por ejemplo, ahorita pasamos por una fecha que algunos consideran que es tradición. ¿Llegó a ser tradición? Sí, pero va más allá de ser una tradición, porque fue una religión, es parte de una religión, que es precisamente el festejo del Día de Muertos, y aún incluso el Halloween. Espero que como cristianos, por lo menos los de nuestra congregación, hayan entendido en sus corazones que eso no viene de parte de nuestro Dios, y no lo tengan que estar celebrando, ¿verdad? Es algo que nosotros como cristianos creemos firmemente. Incluso Dios venció a la muerte, y creemos que nuestros muertos solamente están durmiendo en el Señor, y que algún día se levantarán. El Señor venció a la muerte. Y el Halloween, pues hay muchas cosas que decir al respecto, pero no es el tema, ¿verdad?
Pero nuestras creencias son exteriores a veces, por ejemplo, también las creencias sociales que se transforman en ética, ¿no? Es lo que nosotros empezamos a vivir, y otro tipo de creencias, las políticas, repito, son creencias externas, las políticas, quien ejerce la autoridad, todas esas creencias externas vienen de lo que estamos nosotros abrazando, de lo que escuchamos, de lo que la gente empieza a decirnos. Incluso hay gente que vota por un partido simplemente porque su familia ha votado por ese partido durante años, ¿verdad? No quiero decir algo en especial, pero porque no es el tema tampoco, pero sí podemos observar este tipo de creencias. Ahora, hay creencias internas. ¿Cuáles son esas creencias internas? Las que provienen de nuestra mente como fruto de nuestra propia experiencia y de nuestro propio conocimiento, el que vamos adquiriendo durante el paso de los años. Esas son creencias internas. Creencias externas, lo que abrazamos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de la política, etcétera. Pero hay creencias internas, y estas creencias internas a veces son más fuertes todavía que las externas. Estas creencias internas vienen de tus experiencias. Por ejemplo, si te quemas con una plancha, dices, no la vuelvo a tocar, ¿no? Y ya tienes, ahí vas adquiriendo cierto conocimiento de lo que no es correcto y de lo que sí es correcto. Muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con estas creencias que hemos ido adquiriendo. Y cuando estas creencias se aceptan, se abrazan, se convierten en convicciones. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Llegan a convertirse en convicciones. Mucha gente tiene convicciones de que es algo, que dicen, es que esto lo que yo creo es lo correcto. Se convierten en convicciones y en valores. Nos orientan para hacer las cosas, determinan lo que somos, lo que hacemos. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Tenemos que entender, antes de pasar con la batalla de nuestra fe, tenemos que entender sobre nuestras creencias, ¿verdad? ¿De dónde vienen nuestras creencias? Y aunque hemos hablado nosotros de las creencias externas y de las internas, quiero decirles que estas creencias, cuando las abrazamos y se convierten en convicciones, van a ayudarnos para formar una vida buena o mala, depende de lo que nosotros hayamos interiorizado. De hecho, Henry Ford dijo algo muy cierto: si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Porque es lo que tú crees, ¿sí? Sí me estoy explicando. Tú ya lo abrazaste, tú ya lo interiorizaste. El problema es que ahora tienes que trabajar en ello para deconstruir tus creencias y volver otra vez a iniciar de acuerdo a lo que sí sea correcto. Algunas de las fuentes de nuestras creencias son la comunidad. Tu comunidad te ayuda a determinar tus creencias. La familia, los amigos, la escuela, el trabajo, la iglesia, donde te desenvuelves va a determinar tus creencias. Otro de los grupos, otra de las cosas que determina, o de las fuentes para determinar nuestras creencias, son los medios de comunicación, sobre todo ahorita que está de moda el internet, ¿verdad? Hay gente que a veces me sorprende que creen mucho de lo que dicen en las redes, y sobre todo hasta en redes como el TikTok, ¿verdad? Y ahí sabes que lo viene el TikTok, sí, pero ¿qué tiene que ver, no? No has analizado muchas de las cosas, tienes que analizarlas. Pero también existen fuentes muy buenas dentro de las redes sociales. Pero nuestras creencias son determinadas por los medios, los libros, la televisión, las películas, los audios, los videos, etcétera. Todo lo que nosotros podemos manejar como medios ayudan a nuestras creencias o nos perjudican en nuestras creencias. Las experiencias también es una fuente de donde provienen nuestras creencias. Las experiencias, esto ya lo habíamos mencionado, lo que tú has vivido está determinando muchos de tus comportamientos y de tus acciones. Ya lo abrazaste. Y otra de las cosas que determina tus creencias son tu formación. Hay gente que no tiene mucha formación cultural o también educativa, ¿verdad? No llegaron a grados de estudio superiores. Eso no determina tampoco quién eres,
pero mientras más información y más conocimiento adquieras en tu vida, es mejor en cualquier rama de la vida. Aún incluso si tú no lograste estudiar, puedes hacerlo, todavía estás a tiempo. Se conoce de gente que 80, 90 años y sigue graduándose. ¿No lo han visto ustedes? Hay gente que todavía sigue estudiando. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Yo en lo particular sí, quiero seguir aprendiendo y espero en Dios de poder lograr mis metas también en conocimiento y seguir avanzando si Dios me lo permite. Ahora, nosotros como creyentes es diferente porque nuestras creencias tienen mucho que ver con nuestro Dios. Y todo esto lo vamos a ir viendo durante nuestra serie de sermones. Si sentimos que algo va mal, debemos de analizarlo, analizar nuestras creencias y determinar cuáles realmente son válidas y cuáles no lo son. No está mal analizar tus creencias, ¿sabías eso? No está mal. No está mal que nosotros nos sentemos y digamos a ver si es cierto o no. Incluso hay una iglesia en el Nuevo Testamento que cuando escuchó a Pablo, ¿saben qué hizo? Se puso a analizar. ¿Saben de qué iglesia estoy hablando? ¿Alguien conoce esta iglesia? De la iglesia de Berea. Ellos, los hermanos de Berea se pusieron a analizar a ver si el apóstol Pablo todo lo que decía era cierto. Y el apóstol Pablo, no era cualquier persona, no era, era una persona que sí tenía amplio conocimiento de lo que estaba diciendo. Sin embargo, no se quedaron con lo que Pablo les dijo. No se queden, y esto no solamente va para nosotros como iglesia, sino para todo creyente, los que nos están escuchando también en la red, no se queden con lo que su pastor les dice. Siempre tienen que analizar y revisar sus propias creencias. Tenemos nosotros que aprender a ver qué Dios nos dice en su palabra, a ver si es realmente cierto o no. También nuestro tema no solo tiene que ver con nuestras creencias, sino también con el ejercicio de la fe en aquel que decidimos creer y en aquello que hemos decidido creer. Fíjese bien, no solamente tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con el ejercicio de la fe. Por eso el tema de hoy es la batalla de la fe y todo va a tener que ver con nuestra fe. Porque cuando nosotros ejercitamos la fe, nuestra vida se vuelve diferente. Y vamos a ver entonces qué es fe. ¿Qué es fe? La fe nos va a ayudar también para adquirir conocimientos y determinar lo que creemos. Pero ¿qué es fe? En primer lugar, si vamos a Marcos 9:23, podemos observar que la fe es el puente hacia lo imposible. Jesús le dijo, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice en ese texto? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Yo no sé cuántos tienen fe realmente en Dios, pero al que cree, todo le va a ser posible. Por eso es que algunas personas incluso llegan a tomar estos pasajes y decir, es que tienes que declararlo y creerlo. Y sí, porque efectivamente cuando alguien cree algo, todas las cosas le van a ser posibles en el Señor. ¿Sí me explico? Podemos nosotros aceptar que la fe es un puente hacia lo imposible. Hay cosas que se te van a escapar a ti como persona de la mano, y algunos a lo mejor todavía no han tenido esa experiencia, pero aquellos que hemos tenido la experiencia de vivir cosas que para nosotros eran imposibles y que al orar y que al confiar en Dios sucedieron, podemos experimentar que sí es cierto. La fe tiene poder en Dios, no en nosotros, en Dios. Y a lo mejor tú estás pasando por una situación y necesitas ejercer fe y mirar hacia lo imposible, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Otra de las cosas que podemos decir de la fe, ¿sabían que la fe es un don de Dios? En Efesios capítulo 2, aquel famoso pasaje que usamos para hablar de la salvación, nos dice que por gracia sois salvos. ¿Y qué nos dice? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, pues es un
don de Dios. Tanto la fe como la salvación son regalos de Dios. Pero ¿quién puso fe? ¿Sabes que Dios mismo es el que pone fe en nosotros? Y produce fe en nosotros. Lo podemos comprobar con otros pasajes que vamos a ver más adelante, pero uno de los pasajes que lo voy a repetir más adelante es precisamente cuando dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es que cuando los discípulos llegaban con el Señor, o cuando una persona habló con Jesús, él le dijo a Jesús: Señor, creo, y luego ayuda a mi incredulidad, porque sabía que el Señor es el que es la fuente de la fe para la vida de las personas. Nosotros tenemos que creer que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Siguiendo un poquito con nuestro tema sobre la fe, ¿qué es fe? La fe es la fuente del conocimiento, nos ayuda a entender. Es lo que sucede con la fe. La fe, en Hebreos 11:3, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque nos dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es sorprendente lo que nos dice, porque la gente o las personas normalmente en el mundo siempre cuestionamos este asunto de la creación. Es normal, pero cuando nosotros ejercemos fe, podemos entender que fue Dios el creador, y podríamos nosotros seguir analizando. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto del conocimiento, pero la fe nos ayuda a entender muchas cosas. Cuando tenemos fe podemos entender algunas cosas que no entendíamos. Otra cosa que podemos notar es que la fe produce adoración a Dios o agrado a Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos están abrazando este tipo de fe? Y no estamos hablando de una fe ciega, ahorita lo vamos a ver, pero es importante que tengamos fe, porque la fe nos va a ayudar a construir nuestros sueños caminando en las promesas de nuestro Dios. A lo mejor el día de hoy necesitas trabajar en tu fe y necesitas crecer más en la fe en Dios. Veamos nosotros algunos obstáculos de la fe, porque ese es el tema también, la batalla de la fe, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando y lo que vamos a ir viendo durante esta serie de sermones difícil de creer, cosas difíciles de creer. Y vamos a hablar un poquito de los obstáculos. ¿Sabías que la fe es un viaje? La fe es un viaje y a menudo enfrenta numerosos desafíos que pueden generar dudas y desánimo. Es normal, podemos decirlo, incluso hasta necesario en algunas ocasiones. La fe es un viaje. Durante este viaje vamos a enfrentar el desafío de la duda. Por eso preguntaba, y algunos de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos no hemos pasado por la duda? Por la duda sobre algo, ya sea sobre Dios, sobre los milagros, sobre la Biblia, sobre qué será, sobre mi existencia, sobre algo que estoy pidiéndole al Señor. Es más, a lo mejor yo estoy orando y Dios ni me escucha, ¿verdad? Y empieza la duda. En muchas personas, todos hermanos, de una manera hemos pasado a veces por esa situación de pasar la prueba de la fe. La duda es normal, decíamos nosotros. La duda puede verse como debilidad o como una oportunidad para poder crecer en nuestra fe. ¿Cómo lo vas a ver tú? ¿Como debilidad o como oportunidad para crecer en tu fe? Porque la gente puede decir, esa persona ya no cree, o es que yo no creo, entonces lo sentimos como una debilidad.
Y nosotros tenemos que entender que la duda a veces va a estar en nuestra vida. Y necesitamos entonces el apoyo de Dios y de la comunidad. ¿Sabían que la comunidad cristiana ayuda en la fe? Es posible fortalecernos cuando nosotros seguimos manteniendo la comunión con Dios y con la iglesia, y podemos encontrar fortaleza y esperanza a través de la oración, la comunidad cristiana, la palabra de Dios. Pero reconocer y confrontar el motivo de la duda es importante. ¿Sabían eso? Porque no es la duda. A veces la gente se enfoca en la duda, pero no es la duda, sino el motivo de la duda. Cuando nosotros reconocemos y confrontamos el motivo, eso nos va a ayudar a encontrar verdaderas respuestas en nuestra vida. ¿Cuál es el motivo de nuestra duda? ¿Por qué estoy dudando? ¿Realmente es porque es parte de mi intelecto o porque estoy pasando por una situación en mi vida? Hay que ser honestos respecto a nuestras dudas. Por ejemplo, Tomás, vamos a hablar de un Tomás. ¿Cómo se le conoce a Tomás? Como el incrédulo, ¿verdad? ¿Cuántos son como Tomás aquí? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Yo no sé a cuántos nos ha pasado esto de Tomás. Tomás es un ejemplo perfecto de la batalla de la fe. Y es muy común señalarlo como incrédulo. Pero ¿sabes qué? Tomás no estuvo cuando Jesús se les apareció a los demás. ¿Se acuerdan? Pero ellos también, cuando llegaron las mujeres y le dijeron a los discípulos, a los apóstoles que Jesús había resucitado, tampoco ellos creyeron. Tampoco ellos creyeron. Lo podemos ver nosotros en la palabra de Dios, allá en Lucas 24:11. Llegan las mujeres y les dicen que Jesús había resucitado y ellos no creyeron en las mujeres. Así que ¿quién fue más incrédulo? ¿Ellos o Tomás? Estaban igual. Estaban igual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nuestra mente se confronta con las cosas o cuestiona lo que no hemos experimentado, lo irracional o lo inesperado. Siempre somos así, ¿verdad? Queremos pensar un poquito, y cuando es algo irracional, inesperado, algo que no hemos experimentado, entonces nosotros batallamos o podemos entrar en esa crisis. Y la duda ahora no tiene que reprimirse. Ahí está la duda y es normal, decíamos, y no tiene que reprimirse. Si alguien duda, es bueno que reconocer: estoy dudando, estoy pasando por este momento. Tampoco tiene que reprenderse, ¿verdad? Sino tiene que presentarse delante de Dios, aunque la respuesta no sea inmediata. Aunque la respuesta no sea inmediata. Miren, cuando Tomás le dicen que había resucitado Jesús, él dijo: hasta no ver, no creer. ¿Y qué hacen los demás de los demás apóstoles? ¿Qué hicieron? ¿Lo reprendieron? Es que tú eres un incrédulo y por eso y te vas a ir al infierno porque no crees, y tienes que aprender a confiar. ¿Lo reprendieron? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Dejaron que Jesús tratara con él. Así de sencillo, Dejaron que Jesús tratara con él, y Jesús no trató con él inmediatamente. Pasaron 8 días. Hasta después de 8 días Jesús se volvió a presentar y le muestra las evidencias a Tomás. Le dice: mira, mete tu mano, tócame, aquí están las evidencias. Pero después lo desafía a algo más importante. Lo desafía a creer sin evidencias, a no depender de lo visible. Incluso dijo que somos bienaventurados aquellos que no ven y creen. ¿Sí? Es un desafío, pero la duda estamos diciendo, es normal.
solamente que estos obstáculos tienen que vencerse, tenemos que aprender, porque la duda muchas veces viene de nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros sentidos? El sentido de la vista, del oído, los sentidos. Juan 11:40 nos muestra que el Señor Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y observen bien lo que dice: no te he dicho. ¿Dónde hay un sentido? ¿Qué sentido tenía que ejercer? El del oído. No te he dicho, el oído, que si crees verás la vista, la gloria de Dios. Job pasó por una experiencia también, y Job al finalizar la historia él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los sentidos juegan una parte importante para nuestra fe o para nuestra duda, porque son la ventana de la mente. Lo que creemos está influenciado en especial manera por la vista y el oído. Marta había visto morir a su hermano. Job había escuchado de Dios, sabía de Dios. ¿Sí me explico? Pero Dios los movió a un conocimiento más profundo por medio de la fe. Necesitaban ejercer fe para pasar esa batalla. Ahora, no solamente están los sentidos, el intelecto. Ya dijimos que en Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos. Hay una fuerte relación entre la fe y el conocimiento. ¿Sabían eso, hermanos? La fe nos ayuda a entender y el conocimiento nos fortalece la fe. Si tú dices: ay, sí creo, pero nada más hasta allá, y no te pones a estudiar, esa fe es superficial. Tienes que aprender a estudiar y ver las cosas, así como crees, analízalas también, y te va a fortalecer. Por eso estábamos hablando de los motivos, porque entonces tú tienes que aprender a fortalecer esa fe que tienes a través de tu estudio. Pero nuestra forma de pensar está influenciado por lo que conocemos como lógica, ¿verdad? La lógica. Y si en la lógica no concuerda, se nos hace difícil. ¿A cuántos no se les ha hecho difícil? Pero ¿sabían que el mismo hombre ha desafiado la lógica? Hace muchos años se pensaba que no se podía volar, ¿sí o no? Y la gente decía: es que vamos a volar. Y yo no creo. Y desafió la lógica, y el hombre ha volado. Algunos todavía dudan de que hayan ido hasta la luna, y hay muchas ideas, etcétera. Yo tampoco no me he puesto a investigar si llegaron o no llegaron. Ese es otro asunto. Pero el hombre desafió la gravedad y pudo volar. La comunicación, sobre todo aquellos, para los generaciones más recientes, esto no es ilógico, el comunicarse con una persona a distancia y hasta en videollamadas, ¿no? Pero muchos años atrás, ¿se acuerdan? Muchos años atrás, los que lo vivieron, ¿será posible comunicarse? Yo recuerdo algunos años que en algunas comunidades, incluso cuando empezaron los teléfonos que tenían sus cabinas, ¿no? para hablar, pero todo cambió. Desafiamos la lógica. Pero ¿saben qué, hermanos? Hubo gente que creyó que se podía. ¿Sí me explico? Hubo gente que lo creyó. Y cuando nosotros vemos que la lógica sí ha fallado en algunas ocasiones, entonces la lógica nos va a ayudar a nosotros mismos, porque la fe va más allá de la lógica.
Creo que podemos ver estas dos cosas, ¿no? La fe nos ayuda o nos perjudica nuestros sentidos y el intelecto. También las emociones. Y eso es lo más fuerte en la fe, ¿eh? Las emociones. En Salmo 14:1, también lo vamos a mirar este texto dentro de dos sermones, pero en el Salmo 14:1 nos dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Dónde está el problema? ¿En el raciocinio o en las emociones, en el corazón? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se ha comprobado que muchas personas han dejado de creer en Dios no porque hayan hecho un análisis profundo y real de su existencia, sino por decisión tras una experiencia difícil. 90% de las personas que han dejado de creer. No quiere decir que todos, hay otros que sí han hecho análisis y dentro de sus estudios su mente les ha dicho, lógicamente no hay. ¿Sí? Pero en su mayoría ha sido por las experiencias. Dos personajes que pasaron por esa experiencia donde sus emociones les decían, no puede ser posible, son los que hablamos hace un momento, Marta y Job. Marta y Job. Marta, cuando llega el Señor Jesús y había enfrentado la muerte de su hermano, Jesús le pide que fueran a la tumba. Y al llegar a la tumba, Él dice, quiten la piedra. ¿Qué fue lo primero que dijeron cuando escucharon quite la piedra? ¿Cómo es? Ya tiene 4 días, ya está pesta. Mi lógica, mis emociones me están diciendo que no es posible. Pero nosotros tenemos que trabajar en eso. Y por otro lado, Job llega a su esposa, está enfermo, había perdido todo, y llega a su esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Algunos dicen que lo dijo de buena manera, al ver su condición, y le dio también tristeza de ver cómo estaba, y para que él ya dejara de sufrir, pues ¿sabes qué? Dicen que el texto dice, bendice a Dios y muérete. Como sea. ¿Cómo creen que se sintió él cuando le dice la esposa y muérete? Sus emociones. ¿Cómo se sentirían ustedes también haber tenido esa experiencia de Marta, escuchar quita la piedra? Pero nuestras emociones tienen que ser desafiadas, porque no es lo que sentimos. Hay un canto que dice, que se titula Mi Dios es real, y en la versión original, yo no sé si alguien la cantó hace muchos años. Nosotros le hemos cambiado una palabra, gracias a Dios no hay copyright, no existe. No sabemos quién fue el autor de ese canto, muy bonito, muy hermoso. Pero ¿saben qué decía antes el canto? ¿O qué dice el canto, el original? Mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Dice, miren, aunque tú no lo sientas, creo que dice, mi Dios es real porque lo siento, perdón, dice, el canto dice, mi Dios es real porque lo siento, y no, aunque tú no lo sientas, Él sigue siendo real. No se trata de emociones. Nosotros vamos a estar hablando de estas cosas que son difíciles de creer, como la existencia de Dios. Pero cuando tú estés pasando por momentos difíciles, a lo mejor batallas con la fe. No permitas que tus emociones sean las que determinen lo que tú crees.
Las pruebas o nos fortalecen o nos apartan de Dios. Cuando está pasando una tormenta, las mariposas son un ejemplo de vida, porque las mariposas tienen un cuerpo bien pequeñito y unas alas grandotas, y cuando vuelan, ¿qué creen que les pasa con el aire? El viento las mueve muchísimo. Es muy difícil. Algunos no entienden cómo es que están volando, ¿no? Pero ¿saben qué hacen las mariposas cuando viene viento fuerte? Buscan los árboles y se ponen en el árbol. Si el viento viene de la parte donde está el árbol las está cubriendo, ya no les pasa nada. Pero si el viento viene sobre ellas, ¿saben qué hace el viento? Las apoya más al árbol. Cuando tú tienes una prueba, escóndete en Jesucristo, porque si te pega, te vas a abrazar más al Señor. Si te pega la prueba, y si no, Él te libra de la prueba. Te escondes en Él y no te toca. Pero tenemos que aprender. Así que vamos a hablar un poquito de los ingredientes de la fe. ¿Cuáles son algunos ingredientes? Ya casi estamos terminando nuestro tema de hoy, pero espero que Dios nos ayude a fortalecernos en nuestra fe. Algunos ingredientes. Antes de empezar con los ingredientes, quiero mencionar algo que dijo Torre. La fe no es una creencia sin pruebas. Es una creencia basada en la mejor de las pruebas, la palabra de aquel que no puede mentir. La fe es tan racional que no pide otra prueba que no sea esta prueba absoluta. Pedir otra prueba aparte de la palabra de aquel que no puede mentir no es racional, sino consumada irracionalidad. Porque nosotros estamos basados en la palabra de aquel que no puede mentir. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. Y de ahí se desprenden muchas de nuestras convicciones. Para comenzar, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde encontramos la definición bíblica de lo que es la fe, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Observamos que la fe se construye con certezas y trasciende por medio de las convicciones. Por ejemplo, Noé tenía la certeza de que Dios le habló, ¿verdad? Y como estaba convencido de que Dios le habló, él se pone a construir un arca. La certeza de que Dios le habla, y por eso estuvo convencido de construir su arca. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Eso es lo que pasó en su vida: convicción, certeza y convicción. Si tú tienes esa certeza, tienes que manejarte en convicciones. Pasemos a algo más. Decíamos sobre este tema que estamos hablando, que son los ingredientes. El mejor ingrediente, Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Yo no sé cuántos aceptan que Jesús sea el consumador de la fe, porque de ahí se desprende todo lo que nosotros creemos de Jesús. Al aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, entonces empiezo yo a creer en todo lo que Él diga. Pero si no lo aceptas a Él, ni siquiera estás aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, no vas a creer todo lo demás. Necesitamos empezar con lo más básico, que es creer que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe se nutre con la palabra.
con su palabra. Y también vamos a hablar de esto en otro sermón, la palabra de Dios. Difícil de creer en su palabra, pero la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros creemos en Jesús, el siguiente elemento de la fe es su palabra. Es un proceso. Primero creo en Jesús. Si acepto a Jesús, empiezo a aceptar su palabra. La gente no acepta su palabra cuando no acepta que Jesús sea Dios. Por eso es que mucha gente busca información y cree más la otra información que la información que recibimos de su palabra. Tenemos que trabajar en su palabra y escuchar su palabra. Ahora, tenemos nosotros también un ejemplo bíblico de fe, que es Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Es básico, entonces, es el padre de la fe. Es un gran ejemplo. Su fe vino de una relación auténtica, activa y personal con Dios. Crees en Jesús, ya crees en su palabra, pero después de eso tienes que tener ¿qué? Una relación personal con Jesús, con Dios. La gente puede ser de que sí, creas que Jesús es el autor, puede ser que sí estés estudiando la Biblia, pero tu relación con Él, ¿cómo está? No estoy hablando de tu estudio, no estoy hablando solamente de leer, porque muchos piensan que relación con Dios es leer la Biblia. No, va más allá de la lectura. Una relación personal con Jesús es caminar con Jesús día tras día y todo el día, platicar con Él, comer con Él. ¿Cuántos han comido con Jesús? ¿Cuántos han salido con Jesús? Y algunos dirán, ¿de qué está hablando el pastor? Es una relación activa, personal. Yo me imagino a Abraham caminando y platicando con Dios acerca de que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y en la plática, mira, Señor, sí, trata de convencer a Dios, ¿no? Otro personaje que caminó con Dios, ¿quién fue? Uno que no vio muerte y que fue uno de los hombres que vivió más años. ¿Y qué dice la Biblia acerca de él? Enoc caminó con Dios. Dios se lo llevó. Yo no sé cuántos quieren caminar con Dios, pero eso es una relación personal con Dios. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Abraham, podemos decir que su fe no fue un estado mental, declarar algo, declarar su existencia, sino fue un camino de confianza en los propósitos de Dios. Porque en este caso Abraham hace tres cosas. Mire, primero, escucha la promesa de parte de Dios, después confía en la promesa y por último camina en obediencia en la promesa. Y es lo que tenemos nosotros que hacer, seguir ese ejemplo. Primero escuchas a Dios, después de escuchar a Dios, de estar realmente convencido que Dios te habló, confías en lo que Él te está diciendo. Y si tienes confianza, entonces vas a dar los pasos necesarios para poder vivir una vida diferente. Aquí estamos hablando nosotros del proceso para aumentar nuestra fe. La fe es creer que Dios es real y que va a cumplir todo lo que Él prometió. Es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que le crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice otra versión, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. La fe no solamente es creer en que Dios es real y que va a cumplir las cosas, es confiar que Él tiene el poder.
Jeremías 32:17 dice la palabra de nuestro Dios: ah, Señor mi Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti, ¿qué dice las Escrituras? No hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso de Dios? No hay nada imposible de parte de Dios. Yo te invito a que lo experimentes, que platiques con Él. El día de ayer estábamos nosotros orando y estamos orando por peticiones, en especial manera por ciertas personas. Pero el día de ayer llegó con nosotros una hermana a quien le mandamos el día de hoy un fuerte abrazo y un saludo a la familia de nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Stephanie. Estamos orando por ellos y espero que todos estemos orando. Dios va a hacer un milagro en su vida, amén. Creemos firmemente en lo que Dios va a hacer y en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada. Lo creemos. Es nuestra fe. Hemos decidido creer en ese Dios. Creemos que es real. No hemos decidido creer que es real. Él es real y nosotros hemos decidido creer en Él. Y creer que tiene poder para hacer todas las cosas. Porque la fe también es tener la seguridad, sin importar el tiempo y el costo. Sabemos que las respuestas van a llegar. Isaías 33:6, yo quiero que lean conmigo, lo tenemos también, creo que aquí en la palabra de nuestro Dios, no lo tenemos, ¿verdad? No, perfecto. Dice Isaías 33:6, si quieren buscarlo: Él será la seguridad de los tiempos, abundancia de salvación, sabiduría, conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Él será seguridad de tus tiempos. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a estar seguros en Dios, a confiar en Dios, a pesar de todas las cosas. Eso es fe. Y podemos ilustrarlo con la silla, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la silla, que la banca donde están ustedes no se va a romper? ¿Sí creen que no se va a romper? Porque yo agarré una y la desatornillé y le quité clavos. Ah, la del hermano Martín, ¿verdad? Lo cree y confía en ello y se sienta. ¿Tiene la seguridad? Ni lo pensó. Muchas veces, hermanos, así es la fe. Ya no tienes por qué pensarlo. Actúas. Ahí es donde se demuestra verdaderamente si tienes fe. No en lo que piensas, sino en lo que haces. Mucha gente dice, sí confío en Dios, pero no está haciendo lo que Dios quiere. Es mejor que digas, tengo dudas, y trabajes en lo que tú estás decidido a creer, a que digas sí creo y no hagas nada. ¿Sí me estoy explicando? Así que vamos a trabajar un poquito. No es el propósito tratar de convencer a nadie sobre algo. No es mi propósito presentar muchas evidencias, es un sermón, no es un estudio, pero sí quiero presentar con qué batallamos y los aspectos más importantes de lo que nosotros creemos, de lo que he decidido creer y lo que tú también te invito a creer. No se trata tampoco de una fe ciega. No está mal cuestionar y analizar, el problema está en que a veces no nos damos cuenta cuál es el motivo de nuestra batalla de la fe. Tú decides creer o no creer, pero a veces hay cosas difíciles de creer, como por ejemplo, cosas difíciles de creer en nuestro Dios, en la Biblia, en la salvación, en la creación, en la segunda venida y en los milagros. Eso va a ser nuestra temática. Difícil de creer. Yo no sé si se te hace difícil. Platica con Dios, entrégaselo a Dios. Nosotros no podemos hacer nada, solamente es
que cada uno tiene que trabajar en lo que cree y revisar sus convicciones. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti y te agradecemos, Dios, por tu palabra, te agradecemos también por tus cuidados. Gracias porque nos permites iniciar esta nueva serie de sermones y queremos rogarte que tú, Señor, toques nuestros corazones y nuestra mente. Ayúdanos también para poder, desde una perspectiva honesta, trabajar en nosotros. Ayúdanos, Padre, para que podamos ejercitar nuestra fe en aquel que hemos decidido creer y en aquello que hemos decidido también creer. Creemos en ti, Señor. El credo que entonamos hace un momento es fundamental porque creemos que tú eres el Dios verdadero, el creador del universo. No hay nadie más fuera de ti. Creemos en tu palabra, creemos en tu Hijo Jesucristo, el Salvador, nuestro Dios eterno. Creemos, Señor, en la eternidad. Creemos, Señor, que tú vas a trabajar en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo está presente, Señor, y que actúa en la vida de tu pueblo. Creemos, Señor, que tú harás grandes milagros, que harás grandes maravillas en la vida de tu pueblo, Señor. Que queremos, Señor, que nuestra fe crezca. Y si en el corazón de alguno de los que estamos aquí presentes ha existido alguna duda, ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a analizar, ayúdanos a cuestionarnos y poder, Señor, trabajar no para seguir trayendo a nuestra vida más y más dudas, sino para poder, Señor, crecer en nuestra fe. Ayúdanos para que el problema de nuestra fe lo analicemos honestamente y de esa forma, Señor, crezcamos, lo veamos como una oportunidad para orientarnos y para poder, Señor, después con convicción predicarle a la gente, poder decirles lo que nosotros creemos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada hermano. Gracias por nuestra iglesia. Recibe la honra y la gloria. En Cristo Jesús te ponemos nuestra iglesia en tus manos y la gente que nos está mirando en la transmisión, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.